Hola, ¿qué tal amigos? Soy el maestro Fide David Gómez. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver una joyita del amigo Bobby Fischer, de este genio campeón mundial norteamericano, en donde bueno, nos vamos a deleitar con algunos temas conceptuales y también la buena maniobra que tiene Fischer para explotar los errores del rival. Así que bien, arranquemos con la partida, que inicia con E4. Fischer va con las piezas blancas. Su rival, si mal no recuerdo, voy a hacer acá una pequeña revisión, era Sherwin, ¿sí? El abierto de Nueva Jersey. Ahí me fijo un poquito el dato contextual, pero sí recordaba que Sherwin no, por lo menos no es un jugador que haya escuchado en otras partidas, así que no sé exactamente el nivel. Pero bueno, vamos a ver, al lado de Fischer todos quedamos con nivel bajo. Sherwin juega C5, Fischer responde con caballo F3, E6, y acá ya nos encontramos la primera jugada interesante, que es D3. Esta jugada se corre por ahí de los lineamientos teóricos que vienen con las sicilianas abiertas después de D4, pero era una jugada que empleaba muchísimo Fischer. Este D3 caracteriza lo que es el ataque indio del rey, en la cual tenemos un video sobre esquemas y aperturas donde le dedicamos un poco de atención y vemos de qué se trata. Así que en esta partida bueno, vamos a ver esta variante donde esquiva algunas jugadas teóricas, pero tiene igual su veneno, ¿sí? Las negras continúan con caballo C6, G3, las ideas normales del ataque indio, alfil G2, alfil E7, enroque, enroque y caballo B a D2. Todo esto muy teórico. Y también vamos a hablar acá de una cuestión importante, que son los errores y las imprecisiones, porque tiene que ver esto con las próximas jugadas que va a realizar el negro. Los siguientes tres movimientos que vienen yo los voy a caracterizar como imprecisiones. ¿Y qué sería un error y una imprecisión? Bueno, un error puede tener más que ver con algo ya un poquito más irreparable, ¿sí? Bueno, en una partida de ajedrez nos habrá pasado que nos confundimos y después nuestro rival se confunde peor. Así que irreparable por ahí es medio ambiguo, pero hablando un poquito más a niveles más altos, un error sería una colgada de pieza, el debilitamiento brusco de nuestro enroque, ¿sí? Algún tipo de situación así que sea bastante grave y bastante notoria. En cambio, una imprecisión, incluso para el ojo menos entrenado, ¿no? El jugador de menor nivel, ni siquiera la puede llegar a percibir. Y la imprecisión tiene que ver en esta partida puntual con la falta de plan del negro. Vamos a ver que el negro saca las piezas y uno se pregunta por qué empieza a quedar tan mal. Bueno, porque sacar las piezas no constituye en sí un ajedrez 100% prolijo. Vamos a hacer un ejemplo y volvemos a la partida. Imaginemos que cuando nosotros arrancamos a jugar ajedrez nos dicen que dominemos el centro, ¿no? Y arrancamos con esta jugada un poquito más tímida que controla una casilla central. Después nos dicen que hay que desarrollar las piezas, entonces empezamos a sacar las piezas, ¿sí? El otro también hace lo mismo y empezamos a sacar las piezas un poquito chiquito, ¿no? De manera un poco más tímida. Fíjense la diferencia entre lo que es el juego del negro y el juego del blanco. Ambos controlaron el espacio central, sacaron las piezas, pero vemos que el juego del negro es más ambicioso y seguramente va a coordinar mejor lo que es este espacio del centro con la salida de sus piezas, porque son más agresivas. Entonces, lo que vemos que hizo el blanco podríamos mencionarlo como una imprecisión. Ahora, la imprecisión, al no ser tan brusca como el error, son reparables, y también hay que tener cuidado de que no se acumulen, ¿sí? Porque una imprecisión no pasa nada, se puede llegar a corregir, pero si sumo 2, 3, 4 imprecisiones, bueno, ahí ya va a tener un peso distinto. Entonces, lo que hemos visto por ahí en el video del ataque indio del rey es que las blancas, sus planes generales suelen ser por el centro o por el flanco del rey, ¿sí?
¿Y qué esperaríamos con negras? Que actúe sobre el centro o el flanco de dama. En esta partida vamos a ver que el negro no realiza ningún tipo de plan sobre el centro y el flanco de dama. Por lo cual empieza a jugar un poco impreciso y Fischer empieza a demostrar que sus piezas empiezan a quedar mejor ubicadas porque están alineadas sobre un objetivo, mientras que la del rival no. Así que a partir de ahora vamos a ver las jugadas del negro, que son torre B8, que todavía podríamos pensar que bueno, va a atacar por el flanco dama, por lo cual tiene sentido. Las blancas hacen torre 1, pero después nos encontramos con este D6 un poquito más tímido. Vemos que ocupa el centro como el ejemplo que dijimos recién, pero de una manera un poco más atrás. Y las blancas continúan con C3. En esta partida Fischer inicia por un plan más bien hacia el centro y no directamente hacia el flanco de rey. Y acá viene este B6. Y ahí ya me quedé con D6. Ya me quedé con B6. Juego torre B8. ¿Qué es lo que está haciendo el negro? En un principio podría pensar que intenta sacar la torre de esa diagonal. Bueno, no sé si había amenaza. Entonces, si no hay amenaza, no sé si había necesidad. Ahora, ¿va a desarrollar el alfil por B7? ¿Va a iniciar algún ataque en el flanco de dama? La verdad parece que no. Y bueno, obviamente que conozco la partida, no lo va a hacer. Pero sí es algo que voy a remarcar y que lo veo mucho también en la parte práctica. Supongamos que a medida que avanza la partida, el negro se da cuenta de su error. ¿Conviene jugar B5? Bueno, yo creo que sí. Porque si uno se da cuenta que está haciendo un mal plan, es preferible corregirlo si la partida lo permite y bueno, tratar de reparar esas imprecisiones. Pero muchas veces un jugador no quiere admitir el error. Supongamos que acá Fischer se da cuenta que la torre estaba mejor en F1, no quiere hacer torre F1. Bueno, ese tipo de decisiones realmente yo creo que no están buenas. Hay que ver, siempre y cuando la posición lo permita, reparar esas imprecisiones. En este caso la jugada que sí consideraría correcta es B5 y vamos a hacer una comparación con lo que sucede en la partida, ¿no? Las blancas hubiesen jugado D4, peón por, hubiesen o debido reaccionar en el centro y alcanzar este tipo de posiciones. Donde bueno, en un futuro las negras van a tratar de atacar por la columna C, buscar algunas casillas con su caballo, buscar también alguna casilla débil acá en D3, ¿sí? Alguna acción en el flanco dama. Después de B6, la partida continuó con D4. Hizo hizo D4 y esto es un análisis que les voy a decir. En caso de peón por D5 hubiésemos llegado a algo parecido, pero fíjense que está como un poquito más tímido el peón. Entonces el caballo no tiene, por ejemplo, esta casilla que hablábamos antes, pero bueno, en un futuro puede iniciar este B5 y reparar el error. Pero ahí está la imprecisión, ¿no? Porque es un tiempo que va a tener que gastar en iniciar un ataque que de otra manera lo hubiese iniciado antes. Mientras que las blancas, como ya sabemos en este tipo de posiciones, bueno, podría venir caballo F1, H4, caballo G5, pasar la dama, ¿sí? Ideas típicas que hemos mencionado sobre el ataque indio del rey. Volviendo a la posición de la partida, C3, B6, las blancas juegan D4 y las negras deciden mantener la atención ahí sobre el centro con una jugada como dama C7. Pero bien, Fischer sabe que tiene ventaja porque tiene toda la posesión del centro, ¿sí? Entonces cuando tiene uno ventaja debe conseguir atacar por lo menos o buscar que esa ventaja siga creciendo. En general las líneas de ataque es lo que van a tratar de construir o transformar esa ventaja de espacio en ventaja material o directamente un ataque hacia el flanco del rey. Para iniciar este ataque al flanco del rey, Fischer realiza la jugada de 5, donde el peón de 5 siempre es un buen aliado para el ataque porque desaloja al principal defensor del enroque, que es el caballo de F6. Entonces, después de 5, la partida continuó con caballo de 5. Había otra jugada interesante para mencionar que era capturar, peón por, y como ese peón ha quedado un poco suelto del peón de F2 para que lo defienda, las negras podrían intentar caballo G4. Pero realmente no hay una amenaza tal sobre el peón y las blancas podrían hacer caballo F1 con idea de jugar alfil F4 en la siguiente movida.
Acá estaría el punto en que si las negras intentan capturar rápidamente este peón, se encuentran con un golpe táctico como es la jugada alfil F4, donde ganan material. Por lo tanto, la posición de Fischer demuestra estar sólidamente defendida y las negras continúan con caballo D5. Tras caballo D5 hizo peón por peón, alfil por peón y caballo E4. Y este es otro punto donde vamos a ver cómo esta ventaja nosotros seguimos buscando nuevas ventajas. Siempre en la posición, si sabemos que tenemos ventaja, no hay que perderla y tiene que pasar dos cosas: o que se incremente esa ventaja o transformar esa ventaja. Ahora, con lo que ha sucedido en el tablero, vemos que lo que era el centro de Fischer ha desaparecido. Pero ahora la idea va a ser capturar el alfil, y en esta posición que tiene un carácter abierto porque hay muchas líneas disponibles para las piezas, va a tratar de cambiar el alfil de casillas negras. Por lo cual la pareja de alfiles va a ser una ventaja. Uno puede pensar qué pasa si el alfil se retira. Bueno, ahí viene C4, el caballo se retira y nuevamente alfil F4 ganando calidad. Ahí vemos que el intento de no darle una ventaja posicional al blanco, bueno, se termina encontrando con una ventaja material. Por lo tanto, las negras, en vista de que van a perder su alfil, tratan de empezar a cerrar la posición y dejar una buena casilla para su caballo de D5. Eso parece algo a favor de las negras, pero no olvidemos que la partida también va a tender hacia un ataque al enroque. Por lo tanto, ese caballo que está bien situado, al mismo tiempo se ha alejado del enroque. Y ahí es donde Fischer va a encontrar una herramienta para continuar su ataque. Caballo por D6, dama por D6 y inicia sin ningún tipo de tapujo el ataque. Caballo G5, dama H5, dama por H7 mate. Si lo dejan, hace eso. Ahora las negras, en vista de que tienen un rey bastante solitario, empiezan a reagrupar sus piezas hacia el flanco de rey. Y en este punto también vemos, ¿no?, la actitud pasiva que está tomando el negro. Son jugadas más bien de reagrupación para frenar las amenazas del blanco, más que algún ataque posible sobre el flanco de dama. La partida continuó con dama C2, caballo G6 y H4. Muy buena jugada. H4 lo que busca es desalojar el caballo para reagruparse, ¿no?, con dama por H7 mate. Así que lo que obligó fue al negro a terminar jugando caballo F6 y defender el peón de H7. Bien, esto es una genialidad, porque Fischer, donde ahí nuestro rival tenía algo interesante, que era un caballo bien situado en el centro, con su maniobra lo ha desalojado por completo. Así que ha conseguido sacarle incluso ese mínimo de ventaja que tenía el negro. Bien, ahora viene una jugada fuertísima de Fischer, que es caballo por H7. Un golpe táctico ganador prácticamente, porque va a llevar a una posición muy deteriorada del negro. Vamos a ver que tras caballo por H7, rey por H7, bueno, se produciría una clavada, por lo cual alfil F4 ganaría material, peón y torre por un caballo, que es decisivo. Es por eso que las negras capturan de caballo, pero ahora viene H5. Entonces vamos a desalojar ese caballo, que si se va, ya hemos visto que pierde la calidad. Y si por ejemplo las negras dicen, bueno, juego alfil B7 y después saco la torre, en realidad el problema va a estar en que vamos a capturar el caballo y vamos a amenazar el caballo de H7. Por lo tanto, también nos va a dar tiempo de hacer alfil F4. Acá Sherwin sí realiza una jugada combinativa también muy interesante, con lo cual nos muestra que no era ningún aficionado, y realiza la jugada caballo H4. Ya que va a perder el caballo, dice, bueno, lo pierdo, pero le arruino la estructura del enroque a Fischer. Fischer hace una jugada intermedia, que es antes de comerse el caballo, ya alineo el alfil en una buena casilla, porque si hubiese capturado directamente este alfil no se hubiese podido ubicar en esa diagonal tan fácilmente. Y tras dama de 8 no cae en la trampa de comerse la torre,
porque hubiese venido caballo por G2, rey por G2 y alfil B7. Con lo cual, luego de dama por B8, nos quedarían dos piezas menores por la torre y una posición, creería, favorable para el negro. Entonces, tras dama de 8, hace peón por caballo, perdón. Y las negras juegan torre B7. Astuta jugada. Porque ¿qué espera las negras? Que Fischer coma, él come, y después generar contrajuego por las casillas blancas. Y esto sería bastante peligroso. Y acá vamos a ver algo característico del juego de Fischer, que no le interesa la ventaja material, sino lo que él prioriza es la iniciativa. Entonces, esa torre te la dejo ahí y continúo mi ataque sobre tu enroque. Con H6 busca debilitar el enroque, y si las negras juegan G6 vendría H5, con lo cual se terminaría irrumpiendo igual sobre el enroque negro. Así que tras H6 continuó con dama por H4. Peón por peón, rey por peón, y se ha establecido por ahora, mientras Fischer no capture acá, la igualdad material, pero la condición de este rey es peor que la del rey de G1. A pesar de que uno puede ver que la dama está acá, realmente ya hemos hablado del ataque indio del rey. Este sector corresponde al blanco para atacar, y vamos a ver cómo enseguida empieza a pesar ese rey sin protección. Primer jugada, torre E4, una jugada que trae piezas al ataque, ¿sí? Suma la torre a cooperar para presionar a este rey, y además pone un ojo sobre la dama, ¿sí? Por la jugada alfil E5. La dama se retira y ahora la torre se incorpora por E3. Fíjense que, bueno, no podía ser inmediatamente torre 3, torre G3, porque estaba el alfil en el aire. Entonces, a partir de un recurso táctico, ya lo puede hacer sin que haya problemas sobre su alfil. Bueno, hay que tener cuidado acá con un torre H3 que pone el ojo sobre H7, y dama G6 no se va a poder poner la dama por torre G3. Entonces las negras terminan haciendo F5 para cerrar la diagonal. Pero bueno, también habilitaron una hermosa casilla para el alfil. La partida continúa con torre H3, la dama se retira, y acá nuevamente podemos ver esta cuestión de cómo no le interesa ir por la ventaja material a Fischer, porque acá tendría una jugada que es alfil H6, rey, come y come. Tenemos dos torres por alfil y caballo, con lo cual es una muy buena ventaja, pero Fischer va directamente por el rey. Alfil E5, y también conociendo el nivel de Fischer, calculo que calculó hasta el final toda esta variante, porque vino alfil E5, rey G8 no se podría por torre G3, rey F7, torre G7 mate, así que hizo caballo F6 y nuevamente el mismo concepto. Si no vemos un remate directo, quiere decir que nos faltan piezas, por lo tanto Fischer incorpora la dama vía D2 a H6. También dama G5 aparece como una jugada muy molesta porque va a meter presión sobre el caballo. Las negras hacen rey F7, que es una jugada lógica. Con F5 también lo que consiguieron es tratar de buscar casillas de escape para ese rey, pero Fischer continúa con dama G5 y no le da pie a que siga escapando, porque vendría una jugada como torre H7. Fíjense que en caso de torre F7 vendría dama por F6, totalmente ganador el asunto, porque la torre estaría clavada. Así que continuó con dama E7 y elegantemente alfil por F6 remata Fischer con dama por y torre H7. Y finalmente ahora sí se va a comer la bendita torre de B7, porque juega dama por F6, y si las negras hacen torre por F6, bueno, me como la torre, pero no te dejo ningún contrajuego porque tengo torre de más, ¿no? En caso de alfil por, torre por. Y acá después de dama por F6, el negro podría haber abandonado, pero continuó alguna jugadita más, hizo torre por H7. Y Fischer alfil C6, con lo cual ahora sí que abandonan las negras, porque alfil D7 vendría dama por E6, aprovechándose de la clavada y continuando ganando más material. Bueno,
Qué partidita la de Fischer, ¿sí? Esta partida aparece en su libro Mis 60 mejores partidas. Eh, Estamos hablando de un Fischer joven, en el año 1957. Y la verdad que, bueno, es una partida que él mismo reconoce como una de sus favoritas y se entiende por qué, porque realmente se ve un manejo muy temprano de Fischer del ajedrez realmente muy interesante. Así que, buenos amigos, hasta acá con el video de hoy. Espero que les guste, que se suscriban al canal, like, compartan y nos vemos en el próximo video. Adiós.